Hola amigos, los saluda Ronald Echeverría, director de ACE Consultores Hunter. Realmente siempre es un gran gusto para mí saludarlos. Y ahora vamos a tocar un tema sobre un post que recién publicamos en el newsletter Nuevos Vientos de Cambio, que decía lo suyo, las 7 plagas de Egipto que se comen los empleos en nuestros países. Este artículo que escribimos en nuestra newsletter trata de hacer una similitud sobre la historia del pueblo hebreo en Egipto, cuando eran esclavos de los faraones de aquellas épocas. Estamos remontándonos en tiempos antes de Cristo, posiblemente 1000 años, 500 años antes de Cristo. Y ahí es donde viene la figura de Moisés, el héroe hebreo, que fue primeramente criado en los palacios del rey Faraón y su historia que ya muchos de nosotros conocemos, y después él ya nuevamente vuelve a lo suyo, a su pueblo, y Dios le da el mandato a los 80 años, importante a los que creen que el edadismo debería imperar, cuando realmente los líderes que han hecho gesta y han hecho un antes y después, normalmente como Moisés, tenían edades avanzadas, ¿verdad? Pero estaban vitales porque tenían propósito, visión y vida. Entonces, estas 7 plagas, pues, que fueron dadas para que al final de cuentas saliera el pueblo de Israel de Egipto, pues fueron una catástrofe, pues, económica, de salud y de vida para los egipcios, hasta que el faraón se le ablanda el corazón y deja ir al pueblo judío en busca de la tierra prometida bajo el comando, pues, de Moisés, su líder. Bueno, pues esto que estamos hablando también decíamos nosotros acá en este post que hay 7 plagas, pero 7 plagas que se comen como esas langostas del desierto, los trabajos que tenemos en nuestros países y que hacen que los que estén se pierdan o que realmente no haya un reemplazo y no hay oferta de plazas, no hay oferta digamos, de empresas que demanden en el mercado del trabajo tal talento que está tan necesitado de ubicarse en todos nuestros países. Entonces, estas 7 plagas que nosotros consideramos que son las que dañan al mercado del trabajo y tienen una incidencia negativa en ellas, pues vamos a repasarlas y a verlas acá, que ustedes pueden revisar y leer nuestro newsletter y ahí los encontrarán, pero quisiéramos también de esta manera para darle la información. Entonces, la plaga número uno es, dice, cada vez hay más intervencionismo y leyes que regulan el mercado del trabajo dictado por los gobiernos estatistas, o sea, los gobiernos en aras de supuestamente beneficiar a los trabajadores y todo, pues y también normar cierto mercantilismo que también existe en algunas empresas, no vamos a dejarlo fuera, pues tratan de ir más allá, poniendo muchas cortapisas en la creación de nuevas empresas, nuevas fuentes de trabajo, y también recargando más allá pues las trámites y burocráticos que tienen que llegar las empresas para llevar el control administrativo de sus empleados y para hacerles las retenciones de impuestos y el pago de los seguros. Y entonces estas regulaciones también de no libertad de contratación, de no libertad del recambio de los despidos o hacerlos demasiado prohibitivos y también poner en salarios mínimos que también después vuelven máximos. Todas estas políticas a la larga, aunque algunas sí benefician a los trabajadores y per se deberían de mantenerse en nuestros códigos de trabajo, las que ya van más allá, pues terminan siendo, lejos de beneficiar, comienzan a causar un problema, ya que lejos de crear nuevas fuentes de trabajo, se alenta la inversión, se alenta la creación de nuevas empresas y entonces hay menos trabajo que ofrecer en el mercado. Entonces, ojo, esa es una primera plaga que es el extremismo cuando vamos más allá de lo que es conveniente para equilibrar el mercado del trabajo. La otra plaga son los grupos de presión. Los grupos de presión que tienen una razón de ser en los sindicatos y una justificación real, pero cuando esos sindicatos se envuelven, ya son los sindicatos de choques extremistas, radicales, y que tratan de ya empujar más allá hasta romper la pita de la relación empleado-trabajador y hacer la confrontativa y exigir más y más beneficios y más ventajas económicas y más horas de trabajo menores y menos y mejor paga por hora, etcétera, muchas veces injustificada, pero al llegarlas al extremo y a volverse huelgas y a volverse ya huelgas de brazos caídos y entonces comienzan a atentar contra las mismas fuentes de empleo en las empresas,
y se terminan perdiendo las plazas, se terminan perdiendo los salarios y terminamos teniendo empleos precarios por ser exageradamente, digámosle, combativos en la búsqueda de eso. O sea que creo yo que debe haber un equilibrio entre el mercado del trabajo y lo que es la relación sindical sana, la que sí realmente aboga por los verdaderos derechos sin atentar contra digamos, la sostenibilidad económica y financiera de la empresa. Y la otra parte es la burocratización y la estandarización excesiva de los procesos que tienen que ver con reclutamiento y selección de personal, que para hacerlos más eficaces y más eficientes han aplicado los famosos ATS, que son esos sistemas para hacer el seguimiento de los candidatos y para manejar grandes volúmenes de aplicaciones que son necesarias. Yo los he utilizado, pero cuando estos ATS también se les ponen se parametrizan de tal manera poniéndoles indicadores como, por ejemplo, por edad, por sexo, por nacionalidad, por estrato social, por universidad, por áreas de trabajo, zonas en que vive la persona, residencia, religión, etcétera. Entonces eso comienzan a ser discriminados las personas por tener alguna situación que represente, ya sea por género, por edad, principalmente como es el edadismo. Entonces esto también restringe el mercado del trabajo y terminan siendo estas ATS, como decíamos en el post, un poco así ridiculizando que estamos buscando pues personas con estereotipos, por ejemplo, unas personas que sean altas, que sean jóvenes, que sean rubias, de ojos azules, esbeltas, que sean, por supuesto, bilingües, que sean estudiado en una escuela digamos, de élite y una universidad de élite, mejor si es en el extranjero. Y a todos aquellos que no cumplen eso, pues bye bye a su casa. Y yo creo que estamos en ese caso, pues, perdiendo la brújula de lo que es realmente hacer una buena búsqueda. Y esta es otra, la tercera, digamos, plaga. La cuarta plaga es la mala utilización de etiquetas. Esto para mí es muy, muy, muy preocupante, que generalizan y enlatan y limitan a las personas y prediciendo ya dependiendo de esta característica, de este enlatamiento, de esta etiqueta a las personas. Entonces, es cierto que es bueno tener las categorías de los baby boomers, los de la generación X, y después lo que son ahora la generación de los millennials y la generación centennial, la generación Z, que pueden de alguna forma darnos una idea de cómo son sus personalidades y su forma de afrontar el trabajo. Pero eso no quiere decir que esa estandarización tenga que ser per se utilizada para discriminar. Por ejemplo, a veces a los millennials se les dice que son antisistemas, que no aceptan las reglas, que trabajan solo como Frank Sinatra, cantando a mi manera, así quieren trabajar y trabajar desde casa con todas las ventajas. O si es senior o ya sea una persona que ya pasa los 45, 50 años, pues se le quiere achacar que son inflexibles, que no se alinean, que no están actualizados tecnológicamente y que encima de eso son caros. Cosas que no necesariamente son así, no en todas las personas se cumple eso y lo que debe hacerse es un trato personalizado de eso. Esa es la plaga número 4. Y la plaga número 5, consideramos nosotros, es no seguir el consejo de que es necesario para usted que quiere buscar un trabajo, quiere ubicarse, hacer un buen networking, en otras palabras, tener buenos contactos para usted, tener eso, conocer de lo que es el mercado oculto del empleo, saber dónde y cómo se publican las ofertas del mercado oculto y cómo llegar realmente a aquellas personas que toman decisiones en las empresas para los trabajos, a través de los contactos, personas que estén internamente ahí, o a través de Headhunter, o a través de asesores de empleabilidad, como este su servidor, que podrían ser alguna forma de poder usted llegar a eso. Pero en todo caso, usted tiene que desarrollar su marca personal, tiene que desarrollar también una credibilidad y tener también que desarrollar sus competencias y sus habilidades, tanto las técnicas como las blandas. Y qué mejor que este panorama que nos permite la red de LinkedIn de tener un perfil actualizado y que sea un perfil con base a palabras clave y que también ahí puedan encontrarse las personas que buscan empleo, lo puedan ubicar a usted, pero usted también tiene que publicar, tiene que también hacer comentarios, también tiene que tener usted una vida en la red que lo identifique y que haga usted una persona sobresaliente en su área de actividad para que usted sea habilitado. Entonces, la plaga número 5 es una plaga que nos toca cuando nosotros no hacemos lo propio para mejorar nuestra empleabilidad, nuestras capacidades para entrevistarnos, para hacer nuestro currículum y para poder tener habilidades para hacer contactos también con las otras personas. La plaga número 6,
bueno, esto también le corresponde un poco también a las empresas. Aquellas empresas que de diente a labio la zona, que tienen una marca empleadora y que son un mejor lugar para trabajar, pero en la vida real no todas estamos hablando de no, todas, pero sí las hay. Y algunas que lo dicen, pero a la mera hora realmente de poner en la práctica eso en sus políticas, tienen muchos filtros en los famosos ATS que ya dijimos, que discriminan con sus políticas la contratación y que dan instrucciones a sus áreas de recursos humanos, a sus gerentes de contratación, de que al ser algunos currículos, algunos perfiles son los que van a ser aceptados y otros no. Y ahí es donde vuelve a entrar el San Benito de la edad, del género, nacionalidad o también condición económica de las personas. Entonces, ¿qué es lo que traen? Y esos descriptores de puestos, esos requisitos traen en sí, se ve allá un poco el problema en sí mismo, porque igual como que si estuviéramos hablando de la Barbie, o sea, de un estereotipo de una persona que no existe, que no es real y que se le quieren dar ciertas características, entonces esos perfiles de puestos no son reales de personas que se encuentran en el mercado y por lo tanto no son fácilmente ubicables y nuevamente esto se convierte en una plaga que dificulta el acceso al empleado y la competencia. Y esa sería la plaga número 6. Y la plaga número 7, que es tal vez la más relevante en cuanto que es desde el punto de vista sistémica, que es la falla que ya tenemos como el sistema de educación que tenemos en nuestros países, en realmente se adolece pues de características de formación, tanto de los docentes, los catedráticos, los maestros, que no tienen las habilidades, las competencias, pues mucho menos las tendrán para transmitírselas a los educandos, a sus alumnos, a sus discípulos, y este problema se vive hasta llegar a la universidad. Entonces, el sistema educativo de nuestros países necesita amoldarse a las nuevas exigencias del mercado del trabajo, a las exigencias que ahora pide las nuevas formas de organización del trabajo, la organización del trabajo a distancia, el trabajo híbrido o el trabajo nómada, o si no, todo lo que ahora implica la transformación digital, la robótica, la inteligencia artificial y todos los adelantos de la ciencia y la tecnología que hacen y las apps que se necesitan también para hacer un trabajo más inteligente, más ordenado y un trabajo más coordinado. Entonces, esta termina siendo la séptima plaga, una plaga de que hay que trabajar para que nuestros países puedan salir de esa adormecimiento, podrías decir, de ese rezago histórico que se tienen con respecto a los países más desarrollados, en los cuales sus sistemas de educación a nivel de todos los niveles, hasta el nivel universitario, sí forman a sus personas para tener más capacidades y más competencias para desarrollar el trabajo, pero no solo en la parte técnica, ojo, también en las habilidades blandas, en la inteligencia emocional, en la empatía, en la parte humana, en el factor humano, que es fundamental para demostrar y hacer realmente conseguir los objetivos organizacionales. Bueno, ya nos cargaron nuestras 7 plagas para que se comen como las langostas de Egipto el trabajo de todos nosotros. Así que, ojo, hay que ver cómo enfrentamos estas plagas y les ponemos un hasta aquí. Fue un gusto saludarlos. Nos vemos en otro siguiente video. Pause.